Ahora haremos unas analogías para ver las diferencias entre un diagrama eléctrico con el software representado en lenguaje de programación de escalera. Comenzaremos viendo algunas variantes de este circuito implementado con relevadores. Iremos a controles eléctricos NEMA, relé, y agregaremos un segundo relevador. Identificaremos a este relevador con la etiqueta O2 y utilizaremos los mismos contactos para implementar otra configuración de set y reset. En esta nueva variante colocaremos el contacto inhibidor en serie con el contacto de enclavamiento y pondremos este circuito en paralelo con el contacto de activación. En el diagrama que corresponde a las salidas agregaremos un contacto normalmente abierto que se cierre cuando energicemos la bobina O2. Nos dirigimos a interruptor general, escogemos nuevamente un interruptor obturador y en las propiedades, en el cuadro del componente principal, seleccionamos el identificador O2. En este circuito ahora invertiremos la entrada común para que sea de 0 volts y a la otra entrada le pondremos 48 volts. Cambiaremos de cargas a lámparas en lugar del motor. Nos dirigimos a instrumentos de medición en la librería Controles Eléctricos NEMA y seleccionaremos indicador luminoso. Agregaremos uno para cada salida y modificaremos el color de estos indicadores luminosos para diferenciarlos. Para el primer indicador luminoso pondremos un color verde y para el segundo un color azul. Para que el circuito funcione correctamente, regresamos el riel de tensión de 5 volts a 24 volts. De esta manera, los relevadores que hemos colocado se energizarán con el voltaje apropiado. Para el enclavamiento de esta segunda línea del diagrama, cambiaremos el identificador de este contacto de O1 a O2. Al presionar el botón de set, se energiza la bobina I1, lo que a su vez cierra los contactos normalmente abiertos I1 en cada una de las líneas. Esto permite que la corriente fluya hacia la bobina O1 y O2. Cuando soltamos el botón pulsador Set, la corriente permanece fluyendo hacia la bobina debido a la conexión de enclavamiento. En la línea superior, la corriente fluye a través del contacto O1 y del contacto normalmente cerrado I2. En la línea inferior, la corriente fluye a través del contacto O2 y a través del contacto normalmente cerrado I2 hacia la bobina O2. Para desactivar el enclavamiento podemos pulsar el botón Reset. Al hacerlo, el contacto normalmente cerrado I2 se abre, lo que detiene el flujo de corriente hacia la bobina. Una vez desactivado el pulsador Reset, los contactos permanecen desenergizados. Aquí podemos notar que estas dos estructuras implementan la función de set y reset del relevador o de enclavamiento y de desenclavamiento. La diferencia principal ocurre cuando en nuestro circuito presionamos ambos pulsadores simultáneamente. Veamos lo que sucede. Para mantener el pulsador en la posición de activación, presionamos Shift y hacemos clic en el pulsador. Mientras este pulsador se mantiene activo, presionamos el pulsador de reset. Aquí podemos ver la diferencia principal en el efecto de las salidas. En la primera línea, mientras el botón de reset permanezca encendido, es decir, mientras la bobina I2 permanezca energizada, los contactos normalmente cerrados se abren en ambos circuitos. Sin embargo, en la primera línea, este contacto ahora abierto impide que la corriente fluya hasta la bobina O1.
en la línea inferior, aunque el contacto I2 está abierto, la corriente permanece fluyendo por el contacto I1 que permanecerá encendido mientras el pulsador de set esté energizando la bobina I1. Esta es la diferencia principal de estas dos estructuras de set-reset. Ahora procederemos a analizar otro tipo de bobinas de relevadores. Ahora queremos que el indicador luminoso conectado a la salida O2 muestre el estado contrario que el indicador luminoso conectado a la entrada O1. Una manera de realizarlo mediante hardware sería colocar un contacto normalmente cerrado a la salida y que la bobina del relevador O2 funcione con la misma lógica que el relevador O1. Para agregar el contacto normalmente cerrado, nos dirigimos a controles eléctricos NEMA, interruptor general y seleccionamos uno normalmente cerrado o franqueador. Colocamos la misma etiqueta de la bobina O2. E inspeccionamos el circuito. Pulsamos el botón de set y la lámpara verde se energiza. La lámpara azul se apaga. Pulsando el botón de reset, la lámpara verde se apaga y la lámpara azul se prende. Con esto hemos logrado que la salida O2 muestre el estado lógico inverso de la salida O1. Sin embargo, no es una buena práctica ni en programación ni en diagramas eléctricos que existan dos salidas para una misma línea de lógica. Para desasociar estas salidas utilizaremos relevadores auxiliares, que serán relevadores internos en el software de un PLC. Nos dirigiremos a relé, seleccionamos la bobina de un relé y a esta bobina le pondremos como identificación B1. En el software de un PLC, este relevador será una señal lógica interna que no tiene relación directa con las entradas ni con la salida. Para completar este circuito de enclavamiento, cambiaremos el identificador de este contacto de enclavamiento. Hacemos doble clic y seleccionamos la etiqueta B1. Para energizar la salida O1, ahora utilizaremos un contacto del relevador interno B1 en una línea independiente. Agregamos la identificación a este contacto normalmente cerrado, seleccionamos B1. Cuando el relevador B1 se energice y se enclave, a su vez, este contacto energizará la salida O1. Podemos utilizar otro contacto para energizar la salida O2. Esta es una buena práctica que mejora la legibilidad de nuestro circuito, o en programación mejorará la legibilidad de nuestro programa. Comprobamos el funcionamiento de este circuito. Al activar el botón de set, el circuito de enclavamiento con el relevador interno permanece enclavado. A su vez, B1 energiza las bobinas O1 y O2. En las salidas, el contacto normalmente abierto se cierra y energiza la lámpara verde. El contacto normalmente cerrado se abre y desenergiza la lámpara azul. Si pulsamos el botón Reset, los estados se invierten. Esta manera que hemos utilizado de invertir la lógica a través de un contacto normalmente cerrado a la salida no siempre será posible en el hardware de un PLC. Normalmente en un PLC dispondremos exclusivamente de contactos normalmente abiertos. Si tuviéramos esta restricción en el hardware, podríamos implementar la negación en el diagrama de lógica. Veamos el ejemplo.
Agregaremos nuevamente un contacto normalmente abierto. Esta vez con la dirección correspondiente a la salida O2. Para realizar la negación, colocaremos el contacto normalmente cerrado de B1 en lugar del contacto normalmente abierto. De esta forma, la salida O1 se comportará como el relevador interno B1, mientras que la salida O2 se comportará al inverso del relevador interno B1. Comprobemos una vez más el funcionamiento. Al presionar el pulsador SET, el relevador interno se enclava, la salida O1 se activa y la salida O2 se desactiva. Al presionar el pulsador RESET, el relevador interno se desenclava, la salida O1 se desenergiza y la salida O2 se energiza. Esta es la manera en la que logramos hacer la inversión digital en un PLC cuando tenemos exclusivamente contactos normalmente abiertos en las conexiones de salida de un PLC. En software también tendremos una representación equivalente a una bobina con un contacto normalmente cerrado a la salida. Esta representación será equivalente al siguiente tipo de bobina o coil en lenguaje de programación en escalera.